Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Barça One. Tenemos otro partidazo de leyendas, el clásico entre el Barça Legends y el Real Madrid Leyendas, que en esta ocasión el duelo entre Barça y Madrid se va a disputar en la India, en Mumbai, al oeste de este inmenso país, en un estadio Dia Patil con capacidad de hasta 55.000 espectadores, que va a albergar el cuarto clásico de leyendas de esta temporada 2024-2025. De hecho, tan solo ha habido 5 clásicos de leyendas en toda la historia. En esta temporada han sido 4 en el día de hoy. Este cuarto clásico, en el que el balance de momento es positivo para el equipo azulgrana, y es que son una victoria del Barça, otra victoria azulgrana pero en los penaltis, y una victoria del Real Madrid en los penaltis, en el que fue en el último precedente disputado hace 2 semanas en Puerto Rico, en el que Barça y Madrid empataron a 1 y el conjunto blanco ganó desde el punto de los 11 metros. Está todo preparado en la India, partido que ha generado muchísima expectación para vivir este encuentro de un país poco futbolero, pero que tenía las ganas de poder disfrutar de cerca de leyendas de ambos clubes, como por ejemplo Carles Puyol, el gran capitán azulgrana, que en el día de hoy se vuelve a enfundar la camiseta del Barça Legends, el equipo azulgrana dirigido por Xavi Ferrer, que sale con Vítor Bahía en portería, defensa de 4 para Sergi Barjuan, Puyol, Frank de Boer y Fernando Navarro, medio campo para Edmilson, Xavi Hernández y Gaizka Mendieta, y delante como delanteros Rivaldo, Kluivert y Ludovic Juli. Completan la convocatoria del equipo azulgrana Angoy, Jofre Mateo, Roberto de las Horras, Saviola, Giovanni, Marc Valiente, Quaresma y Philippe Cocu, el centrocampista neerlandés que hoy puede debutar con el Barça Legends. Por otro lado, el Real Madrid Leyendas, que la convocatoria está formada por Figo, Pedro Contreras, Kiko Casillas, Pavón, Fernando Sanz, Agustín García, Pedro Munitis, Rubén de la Red, Tony del Moral, Jorge Zoco, Iván Pérez, Jesús Enrique Velasco, José Luis Cabrera, Juan José Olaya, David Barral, Karen Bell, Fernando Morientes, Pepe y Michael Owen. Cuando vemos que hay disparidad de aficionados tanto de Barça como de Real Madrid desplegados por este estadio Dia Patil en Mumbai, localidad al oeste de la India, en el que el encuentro se va a disputar a las 7 hora local, 3:30 de la tarde hora española. Este encuentro, que como hemos dicho es el cuarto clásico de leyendas de esta temporada. El primero fue el pasado 28 de noviembre en Qatar, en Doha, el partido que acabó en empate a 2 y ganó el Barça en la tanda de penaltis. Fue un partidazo de Ronaldinho, que marcó uno de los goles del Barça, el otro fue de Juanpi Sorín. Finalmente el Real Madrid empató y ganó en los penaltis el conjunto azulgrana. Aquí vemos la foto de familia entre los dos equipos, las dos convocatorias de los dos equipos mezclados en los momentos previos a este encuentro. El siguiente precedente, que fue el 15 de diciembre en Tokio, en Japón, en el partido que sirvió de homenaje a Andrés Iniesta por su reciente retirada del fútbol profesional, el Barça Legends, que ganó por 1-2 con goles de Saviola y de Fernando Sanz en propia puerta. Ese encuentro fue precisamente el debut de Xavi Hernández con el Barça Legends, un Xavi Hernández que hoy juega por segunda vez con el equipo de leyendas azulgrana. Y el tercer precedente de esta temporada fue hace poquito, hace 2 semanas, en Puerto Rico. Empate a 1 y victoria del Real Madrid desde el punto de los 11 metros. Los capitanes de estos dos equipos, por parte del Barça, Carles Puyol; por parte del Real Madrid Leyendas, Fernando Morientes. Incluso complicidad entre ambos capitanes, entre Puyol y Morientes, en este sorteo para escoger a ver quién empieza con la primera posesión del partido de este encuentro en este estadio Dia Patil,
un estadio de los más modernos que tiene la India, que fue concebido para albergar en primera instancia partidos de cricket, en el que es la casa del Mumbai Indians, el club de la liga profesional de cricket de la India, pero con el paso de los años también se ha transformado para acoger partidos de fútbol, y este estadio Dia Patil es el campo del Mumbai City Football Club, el club de fútbol de la Superliga India. Así que este estadio tiene el honor de ser la primera sede que ha acogido una final de la Indian Premier League de cricket y una final de la Indian Super League de fútbol, compaginando ambos deportes. Además también, por ejemplo, este estadio, que fue una de las 6 sedes del pasado Mundial Sub-17 de fútbol, disputado en 2017, que ganó Inglaterra al vencer en la final a España, en una generación de la selección española que estaba formada por jugadores como, por ejemplo, Ferran Torres, Abel Ruiz, Sergio Gómez o Eric García. Cuenta regresiva de los aficionados presentes en este estadio para dar el pistoletazo de salida al encuentro, al cuarto clásico de leyendas de esta temporada, contando todos los partidos. El Barça Legends, que ya ha disputado 5 encuentros esta temporada, con el día de hoy el primero, que fue contra una selección brasileña representada por el ídolo de masas de Pelé, la Seleção de Pelé, Pequeño Príncipe Legends. Fue el primer partido de esta temporada del conjunto azulgrana, y después vinieron los 3 clásicos que ya hemos comentado, y en el día de hoy, que es este quinto partido que va a disputar el equipo de Xavi Ferrer esta temporada. Muchos encuentros los que tiene previstos para disputar el Barça Legends, y además que están agendados 2 partidos más aún. El próximo 13 de abril, otro clásico de leyendas más, y el 16 de mayo, Barça Legends contra también un combinado de exjugadores georgianos, en un encuentro que se va a disputar en Tbilisi. Hemos visto la alineación del Barça Legends, y esta es el banquillo culé, dirigido por Xavi Ferrer. Completan la convocatoria estos futbolistas que ya hemos repasado anteriormente del equipo azulgrana, que hoy esa noticia que puede debutar Philippe Cocuy. Por parte del Real Madrid, este es el 11 titular que saca José Castro, el entrenador blanco, en los momentos previos al encuentro, y la convocatoria que también está formada por los siguientes jugadores en el banquillo blanco, esperando el turno para poder entrar al terreno de juego. Ahora sí, la cuenta regresiva en las pantallas de este estadio Dia Patil llega a 0, arranca el encuentro, primera posesión para el Barça. Juega Carles Puyol en el eje de defensa junto con Frank de Boer. Lateral izquierdo para Sergi Barjuan y lateral derecho para Fernando Navarro, a pesar de ser un jugador zurdo, jugando a pierna cambiada. Frank de Boer, el central neerlandés del equipo culé, que jugó durante 5 temporadas en el Barça, desde la temporada 98-99 hasta la 2002-2003. Carles Puyol, que vuelve a jugar con el Barça Legends, el central de la Pobla de Segur. Para Frank de Boer, la presión del Real Madrid Leyendas, recupera el balón, ojo, porque la acción puede ser peligrosa dentro del área. La acción con el centro hacia Michael Owen, el tiro finalmente de Fernando Morientes, y acabará en córner, el primer córner del partido, que será para el Real Madrid Leyendas. Va a centrar Luis Figo, uno de los jugadores
que tiene el honor, entre comillas, de haber jugado en ambos conjuntos en su etapa como profesional. El centro y el remate de cabeza directamente desviado. Aquí tenemos la repetición con el centro al punto de penalti, el remate de Agustín, que se marcha desviado. Agustín García, que fue el autor del gol del empate del Real Madrid Leyendas en el último clásico disputado hace 2 semanas en Puerto Rico, el pasado 23 de marzo. Kluivert, que venía a recibir el balón para descargar de cara, no golpeó bien el esférico y recupera el conjunto blanco. Apertura hacia el lado derecho. Puede sacar el centro directamente al cuerpo de Sergi Barjuan, el de las Franquesas del Vallès. Y habrá que ver si ese balón es saque de esquina o saque de banda. Parece ser que es saque de banda. Juega Luis Figo, que retrocede con el exterior para Pepe. Pepe, que es un jugador que también está jugando desde hace poco con el Real Madrid Leyendas, y es que se retiró. Acabó su etapa como jugador profesional en el Porto. Y ahora el siguiente paso, que ha sido enrolarse en las filas del Real Madrid Leyendas, que juega el equipo blanco. Y tenemos una entrevista en directo. Rubén de la Red, apertura hacia el lateral derecho para el centro. Carles Puyol con el pecho, que controla y se le cede para Gaizka Mendieta, que marcó un golazo en el duelo en Puerto Rico con un disparo lejano que fue directo a la escuadra de la portería, recordándonos siempre el gran golpeo de balón que tuvo y retuvo Gaizka Mendieta, el jugador vasco, que tan solo estuvo una temporada en el Barça, cedido por la Lazio. Juega Xavi Hernández, el de Tarrasa, para Sergi Barjuan. Intenta combinar con Patrick Kluivert. Edmilson, cambio de orientación con Fernando Navarro. Y es Juli, que también es uno de los jugadores que físicamente, de los más veloces sin duda del Barça Legends. Ludovic Juli, el pequeñito y escurridizo extremo francés del Barça, habitual también de las convocatorias de Xapi Ferrer para representar al equipo. Ojo con el centro nuevamente al punto de penalti. Frank de Boer, atento al corte, retrocede y juega el equipo madridista, que de momento está volcando mucho el ataque desde este lado derecho. Nuevamente Carles Puyol, el salto, el balón peinado en la frontal. Gaizka Mendieta para Ludovic Juli. Encuentra a Rivaldo, ojo que puede salir al contragolpe el equipo de Xapi Ferrer. Barça Legends con Rivaldo, que también este año Rivaldo está bastante participativo con las convocatorias del Barça Legends. De hecho, marcó un gol en el primer encuentro de la temporada ante la Seleção Pelé Pequeño Príncipe Legends. Rivaldo, que fue autor de uno de los 2 goles del Barça Legends en este encuentro, en la victoria por 1-2 del partido que se disputó en Brasil y que tuvo una finalidad solidaria, con una recaudación que fue dirigida para la reducción de la mortalidad infantil y juvenil de Brasil. Corría Michael Owen, el delantero inglés del Real Madrid. Saque de portería Vítor Bahía, el guardameta del Barça, que juega en corto para Carles Puyol, un One Club Men. Puyol, que tan solo vistió la camiseta del Barça en su extensa trayectoria como profesional. El central, el gran capitán azulgrana, que estuvo durante 15 temporadas en el primer equipo
hasta que puso el punto y final en 2014, cuando se retiró bastante lastrado por las lesiones, pero con un palmarés envidiable: 21 títulos de Carles Puyol, entre ellos 6 ligas, 2 Copas del Rey y 3 Champions. Rivaldo levanta la mirada, intenta encontrar en el lado opuesto a Sergi Barjuan, pero el pase que se quedó corto y conduce en el contragolpe Luis Figo. El portugués del Real Madrid cae al suelo, no hay falta según el árbitro. Luis Figo, que intentó con esta jugada individual superar a distintos defensores, lo hizo en primera instancia de Frank de Boer, pero después creo que Sergi Barjuan sí que le hizo la zancadilla. No, acierto del árbitro. Acierto del árbitro. No hubo contacto con Luis Figo. Y vemos a la gente muy animada en la India, este partido que ha generado muchísima expectación. De hecho, incluso en la previa del encuentro, informándome para este partido, este clásico de leyendas, hay representación del movimiento peñístico del Barça en el estadio D. Patil, porque en la India hay la peña del Barça Kerala, del estado de Kerala, de la República de la India, que es la única peña azulgrana oficial que hay en este país asiático y que está presente en este estadio siguiendo el encuentro. Balón profundo a la espalda de la defensa, y Luis Figo, que parece que tiene problemas físicos, el 10 del Real Madrid leyendas, cuando vemos la acción repetida con el pase de Rubén de la Red para Munitis, que estaba en posición antirreglamentaria, diría, aunque también se le escapó el control. Y Luis Figo tendido en el suelo, veremos si puede continuar el jugador portugués del Real Madrid leyendas. Barça Legends, que está jugando su segundo partido en la India, cuando que tenemos la acción en la que se puede haber hecho daño Figo, y efectivamente pisotón de Edmilson. El Barça Legends, que vuelve a visitar la India. Ya lo hizo en una primera ocasión en 2018. Hace 7 años el Barça Legends por entonces jugó un encuentro en Kolkata ante un equipo de leyendas locales del Mohun Bagan. El encuentro que acabó por 0-6, victoria culé, con goles de Saviola, Roger García, Pedro Landi de penalti, doblete de Jari Litmanen y el tanto de Jofre Mateu. Y 7 años más tarde, el Barça Legends, que vuelve a visitar la India, en esta ocasión es Mumbai, para disputar este partido ante el Real Madrid leyendas. El clásico de los clásicos ya esta temporada. Puyol con Edmilson, el mediocentro brasileño de 48 años, José Edmilson. Balón para Xavi Hernández, que aquí pugnaban por el esférico Xavi Hernández y Pepe, dos jugadores que han jugado mucho uno contra el otro, ya sea a nivel de clubes, Barça, Real Madrid, y también a nivel de selección, la selección española contra Portugal. Xavi Hernández, el segundo jugador del Barça con más partidos en la historia del club, solo por detrás de Leo Messi. Xavi Hernández, que su número de partidos con el Barça es de 767. Una auténtica locura. Y es que fueron 17 temporadas en el primer equipo, desde 1998 hasta 2015.
Un Xavi Hernández que debutó con el Barça Legends en el encuentro disputado en Japón a finales de 2024, en Tokio, y que fue autor de la asistencia del gol de Saviola con un magnífico pase de tacón. Fernando Navarro en zona de 3/4 con Mendieta, que la deja de espuela para Kluivert. Se anticipa la defensa blanca. Vuelve a caer al suelo Luis Figo. Recupera el esférico Edmilson. Estos partidos Barça-Real Madrid Leyendas que son siempre muy competidos y muy igualados. Porque si vemos los resultados de esta temporada, empate a 2 en Qatar, ganaba por 0-2 el Barça, empató el Real Madrid en la segunda parte. No hay fuera de juego de Ludovic Giuly, por cierto. El encuentro en Tokio entre ambos conjuntos acabó por 1-2 y la victoria del Barça fue en el 93 con el gol en propia puerta de Fernando Sanz. Y el último precedente en Puerto Rico hace 2 semanas que acabó en empate a 1. Pepe. De momento creo que la mayoría de cánticos del público presente es favorable al Barça. Escuchábamos los cánticos de Barça, Barça. Mendieta para Xavi. El balón picadito que controla la defensa blanca y será el contragolpe con la conducción de Karen B. Apertura para Luis Figo. Corre al espacio con el desmarque Karen B. Medio campo ya incluso. En zona de 3/4. La acción peligrosa dentro del área. Luis Figo. La parada de Vítor Bahía. La primera del partido. La tuvo Figo. Gran acción de Vítor Bahía, del portero portugués de 55 años, que evitó el gol a su compatriota, a Mike. Evitó el gol a Luis Figo. Vítor Bahía, 2 temporadas en el Barça, la 96-97 y la 97-98. Sobre todo el portero titular el primer año que llegó al conjunto catalán con Bobby Robson en el banquillo. Juega el conjunto que dirige José Castro. Para Figo con el exterior, Morientes en la frontal. Marcó Fernando Morientes, el primero del partido, en esta buena jugada trenzada por parte del Real Madrid, y la definición con el exterior de Fernando Morientes. Es la primera vez que se pone por delante en el marcador el Real Madrid Leyendas en los encuentros directos de esta temporada entre el Barça Legends y el conjunto blanco. Buena definición. Un gol patrocinado por el exterior, primero con el pase de Luis Figo y después con la definición de Fernando Morientes. Pues empieza el partido con, de momento, derrota azulgrana, minuto 15. En la segunda ocasión clara que ha tenido el Real Madrid Leyendas, ha ido para adentro y va a tener que reaccionar el equipo azulgrana, que incluso ya ha hecho los primeros cambios, y diría que ha entrado Okunovo, por ejemplo, en el lateral derecho, sustituyendo a Sergi Barjuan, y ahora Fernando Navarro, que ha pasado a ocupar la demarcación de lateral izquierdo. Xavi Hernández, círculo central del medio campo. Pase entre líneas para Mendieta, deja de cara con Giuly, Okunovo. El jugador nigeriano del Barça Legends. Rivaldo hacia atrás para Frank de Boer. Y ahora la posesión larga de los culés, con el desmarque al hueco de Ludovic Giuly. Protege Agustín
el balón con el cuerpo y acaba siendo saque de portería. Aficionados de ambos conjuntos presentes en las gradas de este estadio de la India, el país más poblado del mundo. Datos del pasado 2024. En la India había 1.441 millones de habitantes, desbancando a China, que está en segunda posición con 1.425 millones de personas. Y en tercer lugar ya encontramos a Estados Unidos con tan solo, entre comillas, 341 millones de ciudadanos. La India que ha cogido con los brazos abiertos este encuentro de clásico de leyendas. Ojo con el control dentro del área de Michael Owen, a media vuelta. Carles Puyol, providencial. El central catalán, además hay fuera de juego. Pero el movimiento de ratón del área de Michael Owen, sí, estaba creo que en posición un poco adelantada. Pero esta media vuelta con la pared, incluso también con Morientes. Y porque Carles Puyol estuvo atento al corte. Carles Puyol, que sin duda es de esos jugadores que no entiende de amistosos y que no debe entender tampoco de, una vez ya retirado del fútbol profesional, ya hace muchos años igualmente, si se vuelve a calzar las botas y además es un partido en el que él representa al Barça y enfrente tiene el Real Madrid leyendas, las ganas de ganar que siguen intactas. Kluivert, se le anticipa Karen B y retrocede el balón con la cesión para Pedro González. Balón en campo propio del Real Madrid. Pepe con Agustín, que parecía que iba a recibir el balón, pero es finalmente Rubén de la Red. Munitis, el equipo blanco que jugó ese encuentro en Puerto Rico ante el Barça Legends y anteriormente había disputado la Beckenbauer Cup, el torneo que organizó el Bayern de Múnich como homenaje para Franz Beckenbauer. Xavi Hernández, apertura con Fernando Navarro, el lateral izquierdo catalán azulgrana, nacido en Barcelona. Ojo, la recuperación de balón de Munitis, que en los últimos años Munitis estaba ocupando varios banquillos de clubes de segunda, de primera federación, pero ahora tiene más tiempo libre y lo invierte en estos partidos, en este caso con el Real Madrid leyendas. De la Red, cambio de orientación con el centro directo al segundo palo, quiere controlar Michael Owen, no puede llegar, pero sí que lo hará Pedro Munitis. En corto para Michael Owen, ojo que puede disparar Luis Figo, que recorta, entra dentro del área la jugada, y Carles Puyol, rememorando viejos tiempos de ese ya mítico e histórico marcaje de Carles Puyol a Luis Figo en uno de esos primeros regresos del jugador portugués del Real Madrid al Camp Nou, después de fichar por el conjunto blanco, y pasó a la historia ese marcaje de Carles Puyol a Luis Figo, que lo secó por completo. Rubén de la Red cae al suelo, sigue la jugada, Frank de Boer, que se la cede para Vítor Bahía. Con el paso de los minutos también vamos viendo que cada vez se complica más el hecho para los jugadores de poder controlar bien el balón. Es un partido exigente, un partido que ambos conjuntos quieren ganar. Rivaldo, que está entrando poquito
en contacto con el esférico, también Kluivert, pero sobre todo Rivaldo, que con el Barça Legends le gusta mucho bajar al mediocampo, recibir el balón, devolver paredes, activar a los delanteros con pases profundos. Gaizka Mendieta a punto de pinchar el esférico, Munitis hacia atrás, con Agustín, es de la red, y ojo que ha encontrado a Munitis solo en el lado izquierdo del ataque, ya superando la primera línea de presión del equipo culé. Munitis atrás para Rubén de la Red, desplazamiento en largo, directo a los pies de Luis Figu, pero estaba en posición antirreglamentaria. Y efectivamente, acierto del árbitro, a pesar de las protestas de Luis Figu, que estaba en posición de fuera de juego. Cuando estamos en este Ecuador de la primera mitad y hay una pequeña pausa de hidratación, Figu hablando con el cuarteto arbitral, siguiendo con las protestas, pero de momento el encuentro que luce este 0-1 favorable al Real Madrid. Leyendas, está perdiendo el Barça. El tanto de Morientes en el minuto 14. Y es el 0-1 en el marcador. El partido que en hora local, la India, arrancó a las 7 de la tarde. Y que ha congregado a una multitud de personas para vivir de cerca este encuentro. Hablando, veíamos a Xavi Hernández y a Carles Puyol, y sobre todo también en las caras de los jugadores vemos el hecho del calor que tiene que hacer en India, mucho bochorno, y era necesaria esta pausa de hidratación en el Ecuador de la primera mitad. Xavi Hernández y Vítor Bahía, que por bien poco no coincidieron en el primer equipo del Barça, porque Vítor Bahía, su última temporada fue en la 97-98, y Xavi Hernández empezó su andadura con el primer equipo culé en el verano de 1998, con ese ya tanto también recordado en el debut en la Supercopa de España ante el Mallorca. Se reanuda el juego, juega Xavi Hernández para Ludovic Juli, el extremo francés, nacido en Lyon, de 48 años, que formó un tridente letal junto con Ronaldinho y Eto'o, grandes partícipes de la temporada histórica con el doblete Liga y Champions de la 2005-2006, con la orejona levantada en París, en el que Juli fue uno de los integrantes de ese tridente mágico que pasó a la historia. Sobre todo por parte de Juli, recordado ese gol en las semifinales de la Champions contra el Milan en San Siro. Edmilson para Okunobo, juega con Juli atrás para Edmilson, viene a recibir entre líneas Rivaldo, amaga con el pase a la banda y encuentra a Gaizka Mendieta en zona de 3/4. Gaizka Mendieta, el centro deja de cara a Xavi y la volea de Rivaldo. Era muy difícil ese golpeo de balón del brasileño delantero del Barça, ganador del Balón de Oro como jugador culé en 1999.
aquí tenemos precisamente a Rivaldo con el grafismo del Balón de Oro que ganó en 1999, su palmarés con el Barça en las 5 temporadas en las que estuvo en el conjunto catalán, 2 ligas, una Copa del Rey y una Supercopa. Y también para el recuerdo, como no, esa chilena en el último partido de liga de la temporada 2000-2001, que sirvió para clasificar al Barça para la Champions la temporada siguiente. Javier Saviola, turno para el Conejo, que sustituye a Patrick Kluivert, el delantero neerlandés del Barça, que ha tenido muy poco protagonismo hoy. Patrick Kluivert. La dupla Kluivert-Rivaldo, que coincidieron en el Barça como profesionales, se ha vuelto a reencontrar en el Barça Legends. Xavi para Saviola, en corto con Okunovo. Juli, la presión de Munitis. Okunovo envía el balón directamente a la línea lateral. Recupera la posesión el Real Madrid Leyendas. Figo, zona de 3/4, apertura, y viene a recibir Fernando Morientes, el autor del gol del Real Madrid en este partido. Fernando Navarro se anticipa y recupera Gaizka Mendieta. Xavi Hernández conduce el balón. Corto para Rivaldo, y poquito a poco avanzando metros el equipo culé. Mendieta con Juli, control con la cabeza de Juli, demasiado forzado, no pudo llegar el escurridizo extremo del Barça Legends. Ojo la recuperación de Edmilson para Xavi y Rivaldo, que se puede animar con el golpeo, lo intenta, y la parada del guardameta de Pedro Contreras, el portero del Real Madrid. Era un golazo de Rivaldo, que golpeó perfecto el balón, un trayazo directo al arco, pero estuvo atento Contreras para atajar el esférico. Pero parece que se ha animado el Barça Legends en estos últimos compases. Rivaldo atrás para Frank de Boer, juega con Xavi en el círculo central del medio campo, que vio el desmarque de Saviola, aunque recuperó el Real Madrid. Karembé, Puyol atento siempre bien al corte. Rivaldo con Saviola para Xavi, quería abrir hacia el costado derecho donde estaba Juli completamente solo, por bien poco no pudo golpear bien el balón el jugador de Tarrasa, Xavi Hernández, que para mí tuvo una de las mejores despedidas que puede tener un futbolista, con la consecución del triplete Liga, Copa y Champions en el año 2015, en el que el último partido de Xavi, o una de las últimas imágenes, mejor dicho, es levantando la Champions en Berlín, y después también ese acto de homenaje en el partido ante el Deportivo de La Coruña en el Camp Nou, para despedir a una leyenda del Barça como es el excelente mediocampista, uno de los mejores de la historia, Xavi Hernández, que aquí estuvo a punto de controlar el balón dentro del área a pase de Gaizka Mendieta. No había fuera de juego
Y se había colocado entre centrales Xavi, que no estaba del todo bien marcado por la defensa blanca. Por ejemplo, por uno de los dos integrantes del eje de la defensa, como es Pepe. Morientes para Figo, con Rubén de la Red. Peligro porque está Morientes en la frontal del área con el disparo directamente fuera. El tiro de Fernando Morientes, que se fue desviado. Y aquí tenemos la acción nuevamente. Rubén de la Red para Fernando Morientes, el autor del único gol del Real Madrid Leyendas en este partido. Rivaldo con Fernando Navarro. Desdobla Juli, que ahora está jugando como extremo izquierdo. Rivaldo con Saviola. Controla Karembé. Retrocede para Contreras. Y el envío en largo. Peina el balón Fernando Navarro, pero que se la cede para Michael Owen. El Barça Legends, que recordemos, este es el cuarto clásico de leyendas de esta temporada y es la primera vez que va por detrás en el marcador. En los anteriores 3 precedentes siempre ha ido por delante o empate. Figo, vértice del área, defiende Fernando Gaizka Mendieta, perdón, con el centro, aparece contundente Carles Puyol, presiona Saviola, cae al suelo, falta. Falta sobre Saviola. Aunque el juego está parado porque en esta última acción ha ido al límite el jugador del Real Madrid, que ha cometido la falta sobre Saviola. Un Saviola que es el máximo goleador del Barça Legends esta temporada con 2 goles. Marcó en el encuentro que sirvió para descorchar la temporada, el primer partido del Barça Legends de esta temporada 2024-2025 ante la Seleção de Pelé, y después marcó un segundo gol en el clásico en Japón del 15 de diciembre. Saviola es el único futbolista del Barça Legends que ha marcado 2 goles esta temporada. Los demás tan solo un gol por cabeza, uno de Rivaldo, uno de Sorín, uno de Ronaldinho y uno de Gaizka Mendieta. Cambio en el Real Madrid. Se va Fran y entra Fernando Sanz. Parece que con problemas físicos el jugador madridista. Y entra en su lugar Fernando Sanz. Era Pavón, el central del Real Madrid Leyendas, que no ha podido continuar debido a estos problemas musculares. Y entró Fernando Sanz, que tiene seguramente aún el regusto amargo del autogol que se marcó en el minuto 93 en el triunfo del Barça Legends por 1-2 ante el Real Madrid Leyendas del 15 de diciembre en Tokio, en Japón. Mendieta, línea divisoria del medio campo para Edmilson. Javier Saviola, el conejo, 4 temporadas en el primer equipo del Barça. Otro de los jugadores, junto con Luis Figo, que también jugó tanto en Barça como en Madrid en su etapa como profesional. Aunque hay un mundo de diferencia entre los casos del argentino y del portugués, por lo que significaron sus fichajes por el club del eterno rival.
Munitis con Agustín, Fernando Sanz. Pepe ahora que está jugando de mediocentro, al más estilo Mourinho, cuando colocó a Pepe como mediocentro en una medida para cortocircuitar ese centro del campo mágico del Barça de Guardiola con Busquets, Xavi y Iniesta. Puyol controla el balón en área propia para Okunobo. Presiona Munitis. Continúa el lateral nigeriano del Barça, Samu Okunobo, 46 años en la actualidad. Jugó 21 partidos con el primer equipo azulgrana. Luis Figo. Estamos ya en la recta final de esta primera parte, que ha sido el Real Madrid Leyendas quien ha tenido las oportunidades claras. Las oportunidades claras, una de Luis Figo con la parada de Vítor Bahía y la segunda con el gol de Fernando Morientes en el minuto 14. La repetición del centro de Agustín, muy bombeado directamente fuera. Y ojo, porque ataca el Barça Legends. Pase para Rivaldo, deja de Espuela con Saviola, pelotazo arriba de la defensa blanca. Pero vuelve a atacar el equipo de Xavi Ferrer. Rivaldo, que venía a recibir en corto. Saviola, aparece también la apertura para Ludovic Juli dentro del área. Peligro, centro hacia atrás, buscando a Saviola. Se anticipó Pepe. Karembé con Morientes. Volvemos a escuchar el aliento del público Diapátil del estadio ubicado en la periferia de Mumbai, de la localidad al oeste de la India. Un estadio con capacidad para 55.000 espectadores. Y que fue concebido en primera instancia para acoger partidos de cricket del deporte nacional indio. Este estadio, que es la casa del Mumbai Indians, del club de la Liga Profesional de Cricket de la India, pero también ahora mismo, ya desde hace varios años. ¡Ojo! Gaizka Mendieta, que ya marcó en el último clásico de leyendas en un trayazo desde fuera del área, quiso sorprender con el toque suave, bombeado por encima de Contreras, que lo vio adelantado al portero madridista. Gaizka Mendieta. Y como decíamos, este campo que también es la casa del Mumbai City Football Club, el equipo indio de fútbol. Saviola, que desde que ha entrado en el terreno de juego se está notando y mucho su participación, aunque Gaizka Mendieta controló mal el esférico. Y es Michael Owen quien conduce para cedérsela con Rubén de la Red. Carles Puyol al suelo, control orientado de Pedro Munitis. Pase para Michael Owen, el lateral del área. De la Red. Viene a recibir Luis Figo, que intenta el tiro colocado directamente fuera. Minuto 40, 0-1, final de la primera mitad, que se llega con el resultado de 0-1. El tanto del Real Madrid Leyendas en el minuto 14, obra de Fernando Morientes. Todo por decidir en la segunda parte de este encuentro que estamos viendo en Barça One. La imagen de Xavi Hernández y de Carles Puyol hablando para encarar este tiempo de descanso. Esperemos que el Barça, alentado por los aficionados en el estadio, pueda remontar el partido.
A punto de empezar la segunda parte del duelo del clásico de leyendas entre el Barça Legends y el Real Madrid, que está perdiendo el equipo azulgrana por 0-1. El tanto de Fernando Morientes en el minuto 14 de partido es el único gol que de momento luce en el marcador, este 0-1, después de una primera parte un poco accidentada, pero que es el Real Madrid quien va por delante en el marcador. El equipo azulgrana, dirigido por Xavi Ferrer, que no ha acabado de generar ocasiones claras de gol, mientras que este estadio Dia Patil es una auténtica fiesta en Mumbai, en la India. El cuarto clásico de leyendas de esa temporada 2024-2025 en el país asiático, que es la segunda vez que el Barça Legends visita la India. En la primera ocasión fue en 2018, en el que el Barça jugó en Kolkata, en esa ocasión ante un equipo de leyendas locales del Mohun Bagan, el partido que acabó con victoria azulgrana por 0-6, tantos de Saviola, Roger García, Pedro Landi, Jari Litmanen con un doblete y Jofre Mateu. Esperando el Real Madrid el pistoletazo de salida de esta segunda parte, el silbatazo del árbitro para que arranquen estos segundos, esta segunda mitad del partido que enfrenta a Barça y Madrid. De momento veremos si hay cambios a alguno de los dos equipos. Creo que por parte del Madrid ha entrado Toni Moral. Por parte del Barça Legends, de momento sin cambios. Es verdad que en el primer tiempo ha habido la sustitución de Sergi Barjuan por Okunovo en las filas culés, y por parte del Real Madrid Leyendas ha tenido que ser sustituido Pavón por lesión y ha entrado en su lugar Fernando Sanz, que aquí lo tenemos precisamente. Xavi Hernández para Gaizka Mendieta. Apertura con Ludovic Juli, desdobla Sergi Barjuan, que ha vuelto a entrar al terreno de juego en este inicio de la segunda parte. El envío hacia atrás para Mendieta, que después la quería conectar con Saviola. Posesión para el Real Madrid, es Toni Moral. Intenta el 1 contra 1, se va de Fran de Boer, la jugada individual. Mendieta se lanza al suelo, aparece Luis Figo con el recorte. Puyol poco expeditivo, pero caza el rechace el Barça. Es Philippe Cocu, el centrocampista neerlandés que debuta en el día de hoy con el Barça Legends, el jugador nacido en Eindhoven y que está debutando con el Barça Legends, el centrocampista que estuvo durante 6 temporadas en el Barça. Tiro lejano de Gaizka Mendieta, blocó Kiko Casilla. El jugador del Lekeitio, que ha intentado sorprender desde la larga distancia con este golpeo de balón. Una de las especialidades de Gaizka Mendieta, el magnífico golpeo de balón que tenía. Y después Saviola, que también parece que intentó desviar conscientemente el tiro de Mendieta. Puyol, que intentó cortar la jugada y además mantener la posesión, pero se le escapó el pase. En todo caso, sigue el ataque del equipo madridista. Saviola por detrás, a punto de darle el balón a Luis Figo, pero mantiene la posesión. Apertura lado izquierdo del centro, al punto de penalti. Morientes, el testarazo del jugador madridista, que de momento está cuajando un muy buen partido y poniendo en serios apuros a la defensa azulgrana. Ha habido cambio en la portería del Barça. Ha entrado Angoy, el jugador más veterano del Barça Legends en el día de hoy.
58 años del guardameta azulgrana. Mucho calor también ahora mismo en Mumbai, en la India. Mucho sofoco, mucho bochorno. Retrocede Pepe. La jugada individual del central portugués Figo con Rubén de la Red. Encuentra lado izquierdo del ataque del Real Madrid Leyendas. La jugada peligrosa en la media luna continúa. Finalmente rebote para Luis Figo. Pone el balón dentro del área. Michael Owen. Control y media vuelta. El tiro desviado del jugador inglés. Ganador del Balón de Oro en 2001. Siendo por entonces el segundo jugador de fútbol más joven en toda la historia en conseguir este trofeo del Balón de Oro. Solo superado entonces por Ronaldo, quien consiguió el Balón de Oro en 1997. Michael Owen, que lo ganó a la edad de 21 años y 11 meses en 2001. Ronaldo lo consiguió en 1997 a la edad de 21 años y 3 meses. Sergi Barjuan para Gaizka Mendieta. El envío buscando a Ludovic Juli. La pugna por el esférico. Y la falta sobre Fernando Navarro, que le recrimina a Agustín el hecho de la entrada desproporcionada. El coger del pantalón incluso. Gesto feo del jugador del Real Madrid Leyendas. Y se marcha sustituido Fernando Navarro, el lateral barcelonés, con una larga carrera en el fútbol español. Y ha entrado Marc Valiente, el central formado en la Masía. Jugador nacido en Granollers, que estuvo desde etapa cadete hasta el filial. No llegó nunca a debutar con el primer equipo. De hecho, como competencia directa tenía a Rafa Márquez y Carles Puyol. Hoy Puyol, compañero suyo en el Barça Legends. Cocu con Fran de Boer. Ha entrado también Roberto Trasorras, jugador que encandiló con su magia durante 4 temporadas el mini estadi, jugando con el Barça B. Recupera Trasorras. Mar Valiente, que está jugando como lateral derecho. Y el capitán, el gran capitán, Carles Puyol. Xavi Hernández. Necesita el Barça Legends también de un poco de la visión, de la magia del último pase de Xavi. Cuando te hubiera entrado Jofre Mateu, el jugador catalán, que después de un largo periplo por el fútbol español, acabó su trayectoria deportiva en la India. Jofre Mateu colgó las botas en 2016 y sus dos últimas temporadas fueron en el Atlético de Kolkata, en la 14-15, y en la 15-16 en el Fútbol Club Goa, los dos equipos de la India. Así que conoce a la perfección Jofre Mateu el campeonato de fútbol de este país asiático, que le vio dar los últimos coletazos a su trayectoria profesional. Saviola en la frontal del área, puede disparar, deja de cara para Giovanni. No se entendieron el argentino y el brasileño. Mar Valiente, expeditivo,
esta última acción defensiva, lanzándose al suelo. Giovanni, el 10 del Barça, con Xavi Hernández, nuevamente en la combinación con Giovanni, el centrocampista que estuvo 3 temporadas en Can Barça, de la 96-97 a la 98-99. Balón de Cocu, que sin quererlo, pero encontró el pase para Jofre Mateu, el jugador leridano. Fran de Boer para su compatriota Philippe Cocu, que a pesar de las numerosas temporadas que estuvo Cocu en el Barça, 6 temporadas, su palmarés que luce una liga, la de la temporada 98-99, 292 partidos de Cocu con el Barça. Salió bien de bajo palos Angoy para atrapar este balón, a punto de cometer penalti también Angoy. Y Fernando Morientes, que estuvo a punto de rematar en el 1 contra 1, pero estuvo más rápido el veterano portero azulgrana, nacido en Alagón, en Zaragoza. Sergi Barjuan, lateral del área, fuera de juego. Fuera de juego del futbolista de las Franquesas, que también tiene un palmarés encomiable con el club azulgrana: 3 ligas, 2 copas, una recopa de Europa, una supercopa de Europa y 2 supercopas de España, repartidas, todo ello en las 9 temporadas que estuvo en el primer equipo del Barça. Entra David Barral por parte del Real Madrid Leyendas. Pepe, desplazamiento en largos, salta Fran de Boer, controla Roberto Trasorras. Parece que ha puesto una marcha más el equipo de Xavi Ferrer en este inicio de la segunda mitad. Ojo, la recuperación de balón de Pepe en corto para Figo, retrocede con De la Red, Toni Moral, Morientes con muchísima movilidad, el delantero centro del Real Madrid Leyendas. Giovanni se dejó el balón atrás. Eso sí, la posesión bastante repartida entre ambos conjuntos. Y la acción por el lado derecho del ataque. David Barral intenta superar a Sergi Barjuan. Jugando ya con el Barça Legends colocado en defensa en su propia área, el centro al punto de penalti. Puyol que despeja el tiro con la volea, buscando la escuadra. Agustín García buscaba el golazo del año prácticamente. ¿Cómo conectó ese balón? Y aquí vemos nuevamente la jugada repetida. Recordemos el balance de clásicos de Leyendas de esta temporada. El día de hoy, el que se disputa en la India, es el cuarto. Es favorable al equipo azulgrana. Una victoria del Barça directa, es decir, por 1-2 en Tokio, en Japón. Una victoria del Barça en penaltis, después de que el partido acabara en empate a 2. Y una victoria del Real Madrid en penaltis, después de que el partido acabara en 1-1. Saviola para Giovanni, a punto de conseguir conectar con el pase picadito a la espalda de la defensa del Real Madrid. El balance global del Barça Legends de esta temporada, el día de hoy está jugando su 5.º partido ya. Son 2 victorias ante la Seleção Pelé Pequeño y el Real Madrid en uno de los clásicos. El triunfo en penaltis contra el Real Madrid y la derrota en penaltis también ante el conjunto blanco. Y es que sin duda estos Barça Madrid de Leyendas, el Barça Legends contra el Real Madrid, cuando
Hay una entrada dura sobre Javier Saviola. Pasan los años y Pepe, que sigue protestando de la misma manera, diciendo que es la primera. La falta clara sobre Javier Saviola. Estos Barça-Madrid que se están disputando alrededor del mundo y sirven para expandir la marca y acercar a los aficionados de todo el mundo para poder ver de cerca a las grandes leyendas que una vez defendieron los colores de Barça y Real Madrid. El centro de Xavi, el remate de Mar Valiente fuera. El clásico de hoy se disputa en la India, pero el primero de esa temporada se disputó en Qatar, el segundo en Japón y el tercero en Puerto Rico, que fue la primera vez que el Barça, no el Barça Legends, sino el Fútbol Club Barcelona, jugó un partido de fútbol en el Caribe. Y lo hizo a través del Barça Legends hace 2 semanas, a finales del mes de marzo, en Bayamón. Un encuentro que se adelantó en esa ocasión el Barça con el tanto de Gaizka Mendieta en el minuto 3 de partido. Empató Agus en la segunda mitad y después en la tanda de penaltis ganó el Real Madrid. Ataca el conjunto blanco. Agus finta con el pase hacia adelante y retrocede para Kiko Casilla, que hasta hace bien poco era jugador profesional de fútbol, el portero catalán del Real Madrid Leyendas. La falta de Sergi Barjuan sobre Luis Figo. Ojo al golpe que ha habido entre Toni y Marc. Parece que el que se ha llevado la peor parte es el jugador madridista. En total, por el Barça Legends han debutado más de 80 jugadores de la historia del Barça. El día de hoy se añade a esta extensa lista Philippe Cocu, que está jugando sus primeros minutos con el Barça Legends. Y aquí lo tenemos, que está debutando el centrocampista neerlandés del Barça, Philippe Cocu. Que tiene 54 años. Vino del fútbol neerlandés y cuando dejó el Fútbol Club Barcelona volvió a su país para encarar el tramo final de su carrera deportiva. Roberto Trasorras, zona de 3 cuartos. Jugando Jofre Mateu, uno de los jugadores que sin duda el público presente en el estadio aún se acuerda de él, ya que jugó en 2 clubes de la Superliga India. Cocu con Okunovo, centro raso directamente al cuerpo del jugador madridista. Bloca Kiko Casilla.
Defiende Mar Valiente. Han transcurrido ya los primeros... De hecho, el Ecuador de la segunda mitad. Estamos en el minuto 58. Gana el Real Madrid Leyendas por 0-1. Pero los antecedentes entre Barça y Madrid están demostrando que estos encuentros siempre son reñidos y que hasta el último momento hay emoción. Xavi Hernández. Pase profundo, buenísimo para Javier Saviola dentro del área. El chute con la pierna izquierda. Directamente fuera. Javier Saviola, es córner. Córner para el Barça. Buen pase de Xavi. Después el disparo del Conejo Saviola. El joven jugador que llegó al Barça procedente del fútbol argentino, de River Plate. Y máximo goleador del Barça Legends esta temporada con 2 goles. En el centro de Xavi Hernández, despeja la defensa del Real Madrid Leyendas. Jofre Mateu pierde el balón y ahora es turno de contragolpear para el equipo que dirige José Castro. Luis Figo, 3 contra 1 en defensa, retrocede con Rubén de la Red. Fuera de juego de David Barra. Fran de Boer con Roberto Trasorras. Avanza metros con facilidad, incluso llega hasta campo rival. Xavi Hernández. El de Tarrasa para Saviola, que se nota que es uno de los jugadores físicamente mejor preparados en estos encuentros. Xavi Hernández quiere combinar con Giovanni, deja de nuevo de tacón para Saviola. Una reminiscencia del partido entre el Real Madrid y el Barça en Japón, que ganó el equipo azulgrana y que Xavi asistió de espuela en el inicio de la jugada, que acabó siendo el gol de Saviola. Xavi quería conectar con Giovanni, se anticipó Karenbe. En el estadio Dia Patil, disfrutando del encuentro. Un estadio que alberga partidos tanto de cricket como de fútbol y que fue una de las 6 sedes del pasado Mundial Sub-17 de fútbol, que ganó Inglaterra con Phil Foden a la cabeza, y España quedó subcampeona con una generación de futbolistas como por ejemplo Ferran Torres, Abel Ruiz, Sergio Gómez o Eric García. Jofre Mateu para Trasorras, controla con el pecho, se la acomoda para la pierna izquierda, cae al suelo. Miró al árbitro por si pitaba el penalti. La repetición de la jugada no me lo ha parecido en directo. Trasorras que buscaba ángulo de tiro. Y aquí que se tropezó. Es verdad que obviamente estaba luchando cuerpo a cuerpo con el jugador del Real Madrid Leyendas, pero no me pareció penalti. Y pausa de hidratación. Momento para refrigerarse ambos equipos. Minuto 63 de partido. 0-1. Gana el Real Madrid Leyendas. En los anteriores partidos también, ahora que estamos viendo los planos de la afición presente en este estadio en la India, el estadio Dia Patil con capacidad para 55.000 espectadores.
en los anteriores encuentros de los clásicos de leyendas en Qatar. La asistencia fue de 31.000 espectadores. En Tokio de 46.000 espectadores. Y en Puerto Rico, que era el campo con menor capacidad, se reunieron casi 21.000 espectadores para presenciar en directo el partido. Será interesante también ver la cifra de asistencia de aficionados en el día de hoy en la India, en la segunda vez que el Barça Legends juega en este país asiático, y la repetición del gol de Fernando Morientes, pase de exterior con el exterior de Luis Figo y remate con el exterior de Fernando Morientes también. También parece que aprovechan los entrenadores para hacer cambios. Xavi, puc tenir la teva samarreta, sisplau. Incluso pancartas en catalán en la India. Hay que llamar la atención de tu ídolo para pedirle la camiseta, y qué mejor manera que hacerlo en catalán en la India. De este joven aficionado. Pepe. Ha entrado, por ejemplo, Iván Pérez. Jugando el Real Madrid Leyendas. En campo del Barça, presiona Marc Valiente. Corre Toni Moral. No puede llegar a controlar el balón. Saque de banda para el conjunto azulgrana. Recordemos que el siguiente encuentro programado del Barça Legends es el próximo 13 de abril. Y será, como no, otro clásico de leyendas, el quinto de la temporada. Pero en esta ocasión, si se ha disputado en Qatar, en Japón, en la India, el siguiente partido, el Barça Legends y el Real Madrid Leyendas, que van a visitar México. El remate marcó el segundo el Real Madrid Leyendas, David Barral. La jugada en la que estuvo muy vivo para controlar el balón, regatear al portero y marcar a placer el segundo tanto del partido. El pase profundo a la espalda de la defensa. Carles Puyol, que cae al suelo, y después Barral, que recorta a Angoy. Y un disparo raso que acaba al fondo de la red. Aquí entre Carles Puyol y Frank de Boer les faltó contundencia defensiva y lo aprovechó Barral para marcar el segundo tanto del equipo blanco. Pues el partido que se pone muy cuesta arriba para los de Xavi Ferrer, que tienen que marcar 2 goles para evitar la primera derrota de la temporada. Es verdad que el último encuentro entre Real Madrid y Barça hace 2 semanas acabó en empate y ganó el Real Madrid en los penaltis, pero en el tiempo reglamentario el Barça Legends, que no ha perdido ningún partido esta temporada. Veíamos también la situación de complicidad entre Carles Puyol y David Barral, sonriendo ambos jugadores protagonistas del gol del futbolista madridista, que aquí lo tenemos, la apertura hacia el lado derecho del ataque rival, el centro dentro del área, saque de portería, el centro de Zoco.
Y haciendo el repaso de la agenda del Barça Legends, como decíamos, 13 de abril en México, el quinto clásico de leyendas entre el Barça Legends y el Real Madrid. Y el próximo compromiso del equipo azulgrana será el 16 de mayo en Tbilisi, en la capital de Georgia. El Barça se va a enfrentar a un combinado de exjugadores georgianos en el estadio Dinamo Arena, un estadio que trae buenos recuerdos a la parroquia culé, porque es donde ganó la Supercopa de Europa en verano de 2015 el Barça de Luis Enrique ante el Sevilla por 5-4. Esa Supercopa de Europa recordada por ser un partido loco que tenía el Barça muy bien encaminado, que empató el Sevilla y que en la prórroga un gol de Pedro Rodríguez significó el título para el equipo culé. Leo Messi, que en ese encuentro marcó 2 goles, los 2 goles de falta. También marcaron Rafinha, Luis Suárez y el gol de Pedro en el tiempo extra para sumar un nuevo título en el palmarés del Fútbol Club Barcelona. Fran de Boer en corto para Roberto Trasorras. El control de Xavi Hernández. Fran de Boer con Roberto Trasorras. Aparece Giovanni. Controla Saviola. Pase profundo de Xavi. Y el balón en los pies de Marc Valiente. Esta jugada puede ser buena. El lateral del Barça pone el centro medido al segundo palo. El remate de Philippe Cocu, llegando desde la segunda línea, tal y como nos acostumbró en su etapa en el Barça. Un jugador con muchísima llegada. Recupera Carles Puyol. Parece que los de Xavi Ferrer quieren como mínimo empatar, no se quieren ir de vacío de este encuentro que están perdiendo por 0-2. Jofre Mateu con Xavi. Corta el balón con la mano. Foco, que está muy indignado con la decisión arbitral. Xavi, el tiro por encima de la portería de Kiko Casilla. Era Roberto Trasorras quien golpeó desde la larga distancia. Y va a tener que poner toda la carne en el asador Xavi Ferrer si quiere no perder este partido. Giovanni, el brasileño, uno de los fijos del 11 de Bobby Robson en esa temporada 96-97. Saviola contra Sorras. Controla Saviola, ojo al golpeo, la volea del conejo. Recurso fácil, pero igualmente peligroso, que está usando el Barça en los últimos minutos, el disparo desde la larga distancia. Kiko Casilla para Pepe, uno de los jugadores que está jugando todo el partido.
Protege David Barral, el autor del 0-2. Velasco. Nuevamente para Barral. Acción peligrosa. Autopase, pisa ya área. Mete el centro. Carles Puyol. El de la Pobla de Segur. Juan Clubmen. Juega Agus. Empiezan a faltar un poco también las fuerzas para presionar y recuperar el balón cuando lo tiene el contrario. La jugada repetida de David Barral. Muy atento en defensa Carles Puyol. Que físicamente parece que pasan los años y sigue igual. El gran capitán azulgrana con la melena al viento característica, brazalete de capitán en el brazo y ahora liderando la zaga del Barça Legends. Trasorras con Xavi Hernández, el control y la media vuelta del Pelopo para Jofra. Saviola, vértice del área, la jugada individual del Conejo, el tiro de Cocu al cuerpo de Fernando Sanz. Giovanni, con muchísima insistencia, finalmente obtuvo el premio de la recuperación de balón. La Trasorras a punto de conectar dentro del área con Javier Saviola. Saviola, que formó ese tridente también, que coincidió con Rivaldo y con Kluivert. El palmarés de Saviola con el Barça es de una Supercopa de España. En las cuatro temporadas en las que estuvo en el club, las 3 primeras de forma consecutiva y la segunda después de 2 cesiones al Mónaco y al Sevilla. Toni atrás para Zoco, apertura con Velasco, se anticipa Roberto Trasorras. Es Cocu. Barça Legends es un programa creado en 2016 que sirve a través de las leyendas del club expandir la marca Barça alrededor del mundo con estos partidos en los que se puede ver nuevamente en acción a jugadores de la talla mundial como Xavi Hernández, como Puyol, como Rivaldo, como Kluivert, como tantas y tantas otras leyendas que pasaron por el club culé y que una vez acabada su trayectoria profesional, ojo al tiro y la parada de Kiko Casilla, a punto de marcar Giovanni, la ocasión más clara para el centrocampista brasileño. Saviola, que deja de cara para el cañonazo de Giovanni. Y atajó Kiko Casilla, el portero catalán del Real Madrid Leyendas. Giovanni, que sobre todo en su etapa en el Barça fue de más a menos. En sus 3 temporadas empezó muy bien, en la 96-97, era un fijo en los 11 de Bobby Robson. Después, la temporada siguiente con Luis Van Gaal, también tuvo un papel importante con la consecución del doblete Liga y Copa. Y al tercer año fue cayendo su protagonismo y al final abandonó el club. Giovanni Silva. Fran de Boer. Iván Pérez con el exterior.
David Barral 1 contra 1 con Marc Valiente, pero en la cobertura defensiva Carles Puyol. Que es una lástima la carrera de Carles Puyol porque está condicionada por las numerosas lesiones que sobre todo tuvo en su recta final. Salió la media luna, el disparo bloqueado por el muro blanco. Philippe Cocu. Barça quiere marcar como mínimo un gol. El gol del honor. Xavi con Cocu, la pared. Jofra dentro del área. Jofra puede decidir disparar, sacar el centro o finalmente obtuvo un saque de esquina. Córner para los culés, minuto 79 de partido. Recibe en corto Jofre Mateu. Giovanni. Zurriagazo directo a las manos de Kiko Casilla. Giovanni, que para mí, sin duda, es uno de los jugadores que, de los más veteranos del Barça Legends, 53 años, pero físicamente también es de los que mejor se conserva del equipo azulgrana. Cuando no hay tiempo para más, final del partido, ganó el Real Madrid Leyendas por 0-2, tantos de Morientes en el 14 y de David Barral en el 66. Primer partido que cae derrotado en el tiempo reglamentario el Barça Legends en esta temporada, en el Clásico de Leyendas, en el que ha sido el cuarto clásico entre el Barça Legends y el Real Madrid, y que después de un balance muy favorable del equipo azulgrana, con una victoria en Tokio, una victoria en los penaltis del Barça en Qatar y una victoria en los penaltis del Real Madrid en Puerto Rico, llegó la derrota azulgrana en este tiempo reglamentario en el partido que se ha disputado este domingo 6 de abril en el estadio Dia Patil en Mumbai, al oeste de la India, del país asiático, que ha tenido un magnífico ambiente, que ha presenciado en directo este encuentro, en el que vemos por ejemplo a estrellas como Xavi Hernández o David Barral, y que ha sido un partido que ha conseguido ganar el conjunto blanco, aunque se van a volver a ver las caras dentro de muy poquito. El próximo 13 de abril habrá el Barça Legends contra el Real Madrid Leyendas en Toluca, en México. Así que será el próximo compromiso del Barça Legends, que se verá aquí en directo en Barça One.